Letras que hacen historia, historias que se convierten en vidas, vidas que nos llevan a los autores. Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Estamos con el escritor William Castaño Bedoya, presentándonos su libro Los monólogos de Ludovico, un libro que seguramente cuando nuestros oyentes tengan la oportunidad de leer se van a conmover. Recordemos que William Castaño Bedoya es considerado como un escritor profundo y vivencial que representa la singularidad del humano. En Flores para María Susel deja al descubierto, comillas, los exilios del ser. Y en los monólogos de Ludovico, que es el libro que estamos hablando, el impacto de la frustración y la impotencia como factores que conforman el absurdo. El absurdo es un tema que han abordado pues escritores de la talla de Camus, de la talla de Beckett, y en el teatro pues desde luego también con Ionesco. Abordan este tema como algo muy diferente a la realidad y desde luego usted lo plantea muy bien, usted lo dice muy bien, es también un tratado de lo absurdo. Realmente sí, así es, digamos que para mí ha sido difícil encasillarme porque es la historia la que lo lleva a uno a la disciplina, no la disciplina la que lo lleva a uno a la novela, porque cuando uno empieza a escribir realmente no está buscando figurar dentro de cierta categoría, pero cuando la obra está terminada y esa obra empieza a caminar por sí sola, que tiene alas por sí sola, uno se va dando cuenta que quedó encasillada en esos aspectos de lo absurdo. Y aunque por supuesto, debo confesar que antes de escribir Ludovico leí varias veces Metamorfosis, estuve leyendo Ojos de Perro Azul de García Márquez, estuve leyendo sobre los temas de personajes como este, inclusive me metí muy de lleno a leer a Víctor Hugo en términos de leer un escritor que se centra en el tema de condición humana y eso me enriqueció mucho. Y se nota, ¿no? Se nota la influencia, sí. porque pues Ludovico lo es, ¿no? Ludovico, la interpretación que hace de la vida Ludovico es una forma absurda también. Claro, y date cuenta que estos días lo mencionaba al jorobado de Nuestra Señora de París, el jorobado de Notre Dame, porque digamos que en este momento hay como una tendencia a hablar de literatura inclusiva, y no es algo que uno se inventó. O sea, uno cae como consecuencia circunstancial dentro de estos conceptos o dentro de estos señalamientos, lo absurdo, lo existencial, pero al mismo tiempo, ahora en la modernidad, literatura inclusiva. Y es que, desafortunadamente, por ejemplo, hay un caso muy especial. España es un país que genera mucho X frágil. Y se dice que el X frágil que llegó a Ricaurte, en el Valle del Cauca, que es un pueblito donde casi que hay 1.000 personas con síndrome de X frágil y que la gente dirá, pues es el pueblo en Colombia de los bobitos, y realmente no. Esto hay que tratarlo con mucho respeto, con mucha solidaridad, pero al mismo tiempo con mucha consideración en términos generales. Y cuando uno habla un poco de literatura inclusiva, lo que se estaría buscando dentro de la literatura inclusiva es el reconocimiento general, digamos, de la importancia de las personas dentro de la misma sociedad y la forma como nosotros deberíamos actuar frente a ellas. Hay una parte donde yo la obra la dedico a los ludovicos que me inspiran, que son todos. Digamos que yo veo una persona con cierta desconexión del mundo, ya sea de forma innata porque nació con autismo, con síndrome de Down o esto. Con mucho respeto la observo, pero con mucho respeto, inclusive sin dejarme notar. Pero también veo a los ludovicos que las sociedades crean. La gente que por drogadicción se desconecta del mundo, o padres de familia que por desesperanza se desconectan y se enloquecen. Para mí son otra modalidad de los ludovicos que no son innatos, sino que son adquiridos por la sociedad misma. Entonces, uno se da cuenta que el absurdo está presente en todos, el absurdo está presente en la sociedad, pero vuelvo y repito, no es que yo trabaje para lo absurdo, es que todo este proceso me ha llevado a comprender un poco más como concepto, ¿no? También dedico la obra y todo lo que pueda hacer con la obra futuro desde el punto de vista, digamos, un poco altruista, es, hombre, propender que la obra, los ludovicos nos inspiran, pero quienes más nos deben inspirar son las personas que los cuidan. Hay una mamá en Ricaurte, que lo he visto en videos, que 5 o 6 de sus hijos tienen síndrome de X frágil. Ella ya es una anciana y sus hijos cada uno tiene ya sus 60, 65 años de edad. Y que toda la vida han deambulado por ese pueblo
haciendo cosas muy elementales, pero también son personas que son muy tranquilas, que están sentadas en la soledad en una silla, como si tuvieran su propio Alzheimer, digamos, en cierta medida. Pero visto desde la bondad, desde la compasión, desde la solidaridad humana, requiere que nosotros seamos seres muy evolucionados para interactuar con esto que nos pasa todos los días y que vemos. La razón de ser de la gente que está desconectada, en cierta medida, ¿no? Básicamente es digamos que son los terrenos que lo enternecen a uno y que lo llevan de pronto a escribir una obra de este tipo. Claro, y además hay unos elementos muy interesantes dentro de la obra que llevan al lector a reflexionar, a profundizar o más bien autocriticarse. Elementos tales como, por ejemplo, el miedo a llegar a la vejez. La niñez es la que vive Ludovico a pesar de sus 44 años, pero su condición mental es la que lo hace vivir una niñez y siempre será niño. El miedo a que sus papás se mueran y quién va a quedar con él. Además, el dolor que se siente también por parte de los padres ya viejos de qué va a pasar con este muchacho. Sí. Es dramático cuando en el proceso de lanzar Ludovico creamos el audiolibro. Estuvimos tratando de hacer un casting con personas que pudieran caracterizar Ludovico y llegamos a la conclusión de que la voz tendría que hacerla yo mismo por practicidad, porque si hice el personaje lo conozco, al mismo tiempo puedo recitarlo, valga la palabra para usarse en el fonolibro. El audiolibro se lo recomiendo a cualquier persona cuando lo quiera, no es sino que pongan los monólogos de Ludovico y están todas las plataformas como el libro mismo, los libros en papel y está el libro de formato electrónico, el ebook. Pero lo que quería yo decir es que de una u otra forma el personaje siempre está cuidando lo que sabe que tiene que cuidar porque la vida es instintiva. O sea, si nosotros nacemos en la vida sin memoria, vamos a nacer con instinto. Entonces él se preocupa mucho por la muerte y la vejez. Tan es así que llega un momento en el personaje físico que no se quita las gorras porque se está viendo canas. Entonces es un personaje que siempre tiene una gorra puesta y que si alguien se la quita se pone furioso, súper furioso. ¿Por qué? Porque él no quiere estar viejo porque para él significa tirarse a la basura. Y él no quiere tirarse a la basura. Para él cualquier cosa que no le gusta, él dice, está muy viejo, a la basura. Son ese tipo de cosas que se ven en esto. Ahora, quiero dejar muy claro que Ludovico no representa a todos los personajes. Ludovico es un personaje de ficción que representa en ficción, digamos, algunas realidades que el autor se imagina. Entonces quiero ser muy claro en no asumir la paternidad de un tema tan delicado como X frágil, autismo, síndrome de Down y todas estas condiciones mentales hereditarias que realmente es discapacidad intelectual hereditaria y que por supuesto el propósito con nuestra novela es simplemente desde la ficción mostrar espejos del alma para que el lector pueda compararse. No, y está bien el llamado porque esto nos obliga necesariamente a estudiar de qué se trata esta enfermedad y además claro, nos lleva a explorar otros tipos de enfermedades mentales que seguramente ni teníamos conocimiento y esto nos da, elementos para entender a estas personas que sufren cualquier tipo de enfermedad.